Señores, en 1980, números redondos, el peso del endeudamiento público de Estados Unidos era 45% del PBI. Hoy en día supera los 140 puntos del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que se triplicó en 4 décadas nada más. Y países como España directamente hoy tienen una tasa de GDP per cápita, o sea, de PBI per cápita, menor que la que tenían antes de Lehman Brothers. Entonces, por ejemplo, España directamente tiene una destrucción de riqueza que en estos países se parece a países como Argentina, que Argentina tiene un PBI per cápita hoy en día, en el 2022, habrá cerrado con un PBI per cápita alrededor de 14, 15 puntos porcentuales por debajo del 2011. A mayor Estado, mayor políticas públicas, mayor presión tributaria, más avances sobre la propiedad privada, indefectiblemente eso es menos ahorro, eso es menor acumulación de capital y eso no es otra cosa que menor tasa de crecimiento. Cuando uno analiza en la tendencia de las últimas 3 décadas, la tasa promedio de crecimiento de Estados Unidos se desacelera, va haciéndose cada vez muy de a poquito, cada vez más pequeña. Y eso termina siendo más pobreza. Y no hacen otra cosa que multiplicar pobres. Estados Unidos está en ese sendero latinoamericano. Prometíamos en los titulares hablar de la situación económica de Estados Unidos. Es un año muy particular. Ha cambiado el Congreso. Hasta el año pasado, la Casa Blanca, el Partido Demócrata, Joe Biden, tenía mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ¿no? En el Senado había igualdad 50-50, pero decidía Kamala Harris, la vicepresidenta, y entonces las leyes salían de manera bastante sencilla dentro de todo. Si había que endeudar más al país, lo podía hacer, pero todo ha cambiado. En las elecciones parlamentarias del año pasado cambió la composición, sobre todo en representantes. Ahora el titular es Kevin McCarthy. Los republicanos tienen mayoría, entonces ya no es tan fácil endeudar al Estado. Tiene que sentarse la Casa Blanca, Joe Biden, a negociar. En el Estado de la Unión, que lo dio hace una semana, Joe Biden se mostró casi en campaña, y esto ha traído cierta conmoción porque algunos analistas están diciendo, bueno, vamos a un catastrófico default. Si entre julio y septiembre no se logra extender el crédito de estos 31.4 billones de dólares que debe la Casa Blanca, que debe el Estado, podemos entrar en un default realmente muy, muy comprometido para la economía norteamericana. Vamos a hablar con Diego Giacomini, que es uno de los analistas económicos, economistas más importantes y más prestigiosos del Cono Sur, porque él descree un poco, muchas veces cree que esto tiene más que ver con la pirotecnia y con los fuegos artificiales. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan por ahí? Bien, Bien, espero que estén. hay una pirotecnia muy importante y hay como sembrar el pánico, pero vos no crees del todo en esta teoría, ¿no? No, no creo en absolutamente nada de la probabilidad de default, simplemente porque no les conviene ni a los políticos, más allá de que sean del partido X o del partido Y, tampoco le conviene a sus asociados inmorales del sector financiero que viven y hacen negocios a partir de esa asociación, que no es otra de colocar endeudamiento. Estoy hablando particularmente del sistema bancario y financiero en general, particularmente los grandes fondos de inversión, como digo, en particular, ¿no? Pónganle el nombre que quieren. A ver, no es la primera vez que un poder ejecutivo federal de Estados Unidos tiene complicada las cosas en el Congreso, pero son todos políticos. Los políticos se sientan a negociar y van a negociar y van a expandir los límites de endeudamiento como lo han hecho siempre. ¿Por qué? Porque el endeudamiento no es otra cosa que uno de los vehículos de financiamiento de las políticas públicas
intervencionista del Estado, ya sean intervenciones autísticas, binarias o triangulares, que no son otra cosa que cada vez más normas de derecho positivo, cada vez más políticas públicas que atraviesan a la sociedad en general y al sector privado en particular, brindándoles cada vez más poder al poder político a los burócratas del Estado y también poder económico, porque es más gasto público y a las pruebas me remito. No es la primera vez que surge este gossip mentiroso de a ver si no le dan el permiso y cae Estados Unidos en default y se paraliza la administración pública. Señores, en 1980, números redondos, el peso del endeudamiento público de Estados Unidos era 45% del PBI. Hoy en día supera los 140 puntos del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que se triplicó en 4 décadas nada más. ¿Y por qué se triplicó? Porque siempre le dieron permiso y lo seguirán siendo. Porque le conviene a los políticos, porque le conviene a sus socios inmorales del sector financiero y bancario. ¿Y a quién no le conviene? Al sector privado. ¿Por qué? Porque más endeudamiento no es otra cosa, pongámosle nombre y apellido, no es otra cosa que más impuestos futuros. Cada vez que aumenta la deuda, cada vez que se extienden los permisos, ¿eso qué quiere decir? Que los jóvenes de hoy, los niños de hoy y los que no nacieron hoy van a tener que pagar más impuestos en el futuro. Y esto es una película de larga data. Nosotros que somos hombres maduros, yo tengo 51, 52 años, todo americano, al igual que pasa en el Cono Sur, nosotros pagamos mucho más impuestos que lo que hacían nuestros padres y lo que hacían nuestros abuelos. ¿Y por qué? Porque siempre se ponen de acuerdo el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea, la presidencia, cuando hablamos de gobierno federal, y el Congreso Nacional, ¿en qué se ponen de acuerdo? En sacar más leyes que avanzan sobre nuestra propiedad privada, o acaso no pagamos mucho más impuestos y mayores alícuotas que nuestros padres y abuelos. Sí, en todo el planeta. ¿Acaso no enfrentamos más deuda? Sí. ¿Acaso no enfrentamos más emisión monetaria y más expansión monetaria, donde la masa de dinero en términos del GDP no hace otra cosa que en la tendencia del paso de los lustros y décadas aumentar? Y bueno, alícuotas, impuestos, masa monetaria a través del impuesto inflacionario que Estados Unidos vuelve a sentir, más endeudamiento, que son impuestos futuros, no es otra cosa que los 3 vehículos a partir de los cuales se financia el crecimiento del Estado, que no es otra cosa que socialismo. Vos sabés, Diego, que Estados Unidos hoy en día es mucho más socialista que en el pasado. Vos sabés que en el primer bloque hablábamos con Italia porque la presidenta Giorgia Meloni lanzó una reforma laboral, una reforma impositiva. Ganó la derecha, ¿no? Ganó Matteo Salvini de la Liga del Norte, con Silvio Berlusconi de Forza Italia y con Fratelli d'Italia. Y Meloni, bueno, acaba de ser ratificada en las urnas. Vos te acordás de los PIGs, ¿no? Los cerdos, que eran Portugal, Italia, Grecia y España. Y fíjate cómo todos están haciendo ajustes, algo de lo que no se habla en Estados Unidos. Italia está haciendo un ajuste, Grecia lo hizo con la derecha también y salió de una situación que era de un default. Lo hizo Portugal el ajuste y todos dicen que en España va a perder el socialismo, seguramente va a ganar el Partido Popular con Feijóo, a lo mejor apoyado por Vox de Abascal, pero hay un cambio. Fíjate, estos países del sur de Europa
que estaban realmente mal en la lona, y España sigue estando también muy mal, cómo cambian a la derecha, cómo hacen un ajuste, cómo racionalizan. Pero en Estados Unidos se habla de todo lo contrario. En Estados Unidos, ¿de qué se habla? De gastar más en electromovilidad, de gastar más en los créditos para los estudiantes universitarios, de gastar 100.000 millones de dólares más en lo que va a ser la guerra de Ucrania, en tomar 87.000 nuevos agentes impositivos. Es decir, alguno está equivocado, porque Europa está en un ajuste y está bajando el gasto, y Estados Unidos propone salir de este problema gastando más. Bueno, a ver, separemos los tantos. El punto es, punto número 1, Europa tiene un nivel de gasto público en términos del GDP y un nivel de presión tributaria en términos del GDP mayor que Estados Unidos. O sea, pongámosles también números fáciles y redondos. Mientras que en la Unión Europea, en los países de la Unión Monetaria Europea, la relación gasto público-GDP ronda el 52%, en Estados Unidos, haciendo un número grosero, ronda 10 puntos menos. Con la presión tributaria también surge algo similar. Europa se excedió a un umbral de peso de la recaudación total sobre el GDP que también supera a Estados Unidos. O sea, Europa pareciera que pretende hacer algunas reducciones del Estado, hablando sencillo, pero partiendo de niveles todavía mucho más altos que los que Estados Unidos tiene hoy en día. Por eso Europa hace años que inclusive su tasa de variación del GDP, a ver, si en los últimos años en Estados Unidos promedió el 2.2, 2.3 promedio anual, en Europa, con suerte, andaba por la mitad, por 1 o 1.1. Y países como España directamente hoy tienen una tasa de GDP per cápita, o sea, de PBI per cápita, menor que la que tenían antes de Lehman Brothers. Entonces, por ejemplo, España directamente tiene una destrucción de riqueza que en estos países se parece a países como Argentina, que Argentina tiene un PBI per cápita hoy en día, en el 2022, habrá cerrado con un PBI per cápita alrededor de 14, 15 puntos porcentuales por debajo del 2011. Estamos hablando con el economista Diego Giacomini, quien nos contaba que la presión tributaria y el gasto público, proporcionalmente con respecto al PBI, es mucho más alto, 10 puntos más alto en Europa que en Estados Unidos. Ellos tienen margen para bajar de alguna manera el gasto público. Estados Unidos por ahora no lo estaba haciendo, y nos estabas contando, Diego, la situación de España, donde muchos dicen que seguramente va a perder el actual gobierno socialista apoyado por Podemos. Todas las encuestas dan arriba a Feijóo del Partido Popular, tal vez apoyado por Vox de Gonzalo Abascal, pero lo cierto es que hay países que indefectiblemente, como en el caso de España y otros, van a tener que ir a un ajuste, ¿no? Bueno, el punto es que cuando los gobiernos socialistas son corridos mediante el voto, como pasa en Italia, como pasó en Estados Unidos, generalmente son reemplazados por gobiernos conservadores. Y la última, por más que lo vendan como quieran venderlo. Y la última, Diego, vos sabés que el presidente Trump, cuando estuvo a cargo de la Casa Blanca, lo que hizo fue que compitan, de alguna manera es una reforma tributaria para que compitan los estados. California, que tiene 40 millones de personas, perdió 1 millón de personas que se fueron a Texas, que tenía impuestos más bajos, que se fueron a Florida, como vos marcabas, que se fueron más impuestos más bajos, a Nuevo México, Arizona, es decir, los estados que proponían. Bueno, fíjate ahora lo que está pasando con Twitter, que están proponiendo que pase de San Francisco a Miami, y Elon Musk podría llegar a mudarlo. Muchas empresas de Silicon Valley y muchos monstruos se fueron de un estado al otro porque le dicen se vota con los pies, ¿no? Y bueno, uno de alguna manera trata de, sobre todo el segmento que está económicamente mejor posicionado, trata de pagar menos impuestos. Pero en el caso de California particularmente, que tiene de los impuestos más altos, perdió 1 millón sobre 40 millones de personas y perdió 1 millón de gente que ganaba muy bien. Y es que eso es la voracidad fiscal, eso es el poder político, que es el poder estatal, tratando de avanzar sobre la propiedad privada y las libertades, que son dos cosas inseparables. A ver, si uno
paga más impuestos, uno tiene menos libertad. Mucha gente piensa que perder la libertad es estar preso nada más. No, no, eso no es solamente perder la libertad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a mayor Estado, mayor políticas públicas, mayor presión tributaria, más avances sobre la propiedad privada, indefectiblemente eso es menos ahorro, eso es menor acumulación de capital y eso no es otra cosa que menor tasa de crecimiento. Cuando uno analiza en la tendencia de las últimas 3 décadas, la tasa promedio de crecimiento de Estados Unidos se desacelera, va haciéndose cada vez muy de a poquito, cada vez más pequeña. Y eso termina siendo más pobreza. ¿Y qué sucede? Es el negocio del Estado y los burócratas de carne y hueso. Porque ¿cuál es su solución para más pobreza? Más intervención, más gasto público, que paguen más los que más tienen, para así le damos a los que menos tienen, y no hacen otra cosa que multiplicar pobres. Estados Unidos está en ese sendero latinoamericano. Gracias, Diego. Como siempre, un gran abrazo por todo el aporte. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Un placer enorme. Muchas gracias.